Buenas noches. Vamos a disfrutar hoy de una película extraordinaria, una película de estas que marca toda una etapa, no solo en la vida de su director, que es un genio, que es Joy Wright, sino en la vida de lo que ha sido el cine británico y por ende universal de los últimos, en el siglo XXI. Joy Wright se trata de Expiación, una de las películas más impresionantes de este director. Atonement, ¿no? en inglés, que significa exactamente eso, expiación. Lo que quería decir, que Joy Wright suele pasar por ser una especie de nuevo James Ivory, porque se luce con las películas de época, no en vano su gran película inicial fue Orgullo y Prejuicio, luego hablaré de él, sino que es un hombre que es un artista pleno y que tiene, digamos, un control sobre sus películas y en la manera de hacer cine tan espectacular, que luego veremos algunos ejemplos, que no le convierte solo en una especie de retratista de época sensacional, como es el propio Ivory, o simplemente en persona que sabe llevar muy bien los libros al cine. Este es uno de los ejemplos más increíbles de cómo un libro de literatura se ha llevado perfectamente al cine, incluso cambiando algunas cosas que hacen que el libro esté más claro y que la trama sea más interesante. Y no solo eso, sino que es un autor con mayúsculas que intentaré después explicarlo. Bueno, la película Expiación fue un proyecto de Tim Bevan y Eric Fellner. Bueno, Eric Fellner le ayudó. Tim Bevan es uno de los grandísimos productores británicos de los últimos tiempos. Es el que ha llevado a cabo creó una productora de la que no he hablado nunca, que es Working Title, que es, ya lo verán al inicio, la Universal fue la que distribuyó todo, pero la productora es la que hizo la película y siempre la hace esa productora buenísima con Tim Bevan, que se llama Working Title Films o Tidal Films, y es una productora que ha llevado al cine todas las comedias románticas estas inglesas, que el caso desde Notting Hill o Cuatro bodas y un funeral, Love Actually, etc. Las películas de Mr. Bean, ha llevado también películas de alto presupuesto como Los Miserables, impresionante, y es un autor que en general se ha movido como nadie en todo lo que es el mundo de la cinematografía británica de alto presupuesto y de fotografía, montaje y dirección súper cuidado y de un trabajo actoral de primer nivel. Ese es Tim Bevan, que le hacemos un homenaje hoy porque realmente ha hecho mucho por el cine. Él es neozelandés, pero ha vivido toda su vida en Inglaterra. Bueno, más que toda su vida, es igual, no voy a explicar su vida. Y Eric Fellner, pues él es el otro productor, pero es, digamos que un papel menor que el que tuvo Tim Bevan, que controla muy bien sus películas. La idea surgió de él, aunque inmediatamente pensó en Joy Wright, que había hecho Orgullo y Prejuicio. También todas estas películas también son de la productora que he citado. Y el propio Wright se entusiasmó con el tema y fue el que realmente fue el autor de toda la película. La novela en la que se basa la película es una novela de Ian McEwan. Ian McEwan ahora tiene 77 años, es un autor muy prolífico, de hecho 9 de sus novelas han sido llevadas al cine. La primera, El jardín de cemento, del año 84, y es un autor muy interesante, que por cierto estudió en la Universidad de East Anglia, que está ahí en Norwich, pronunciado Norwich, en el condado de Norfolk, que es la segunda universidad que más he visitado yo en Inglaterra. Estando en Cambridge se iba mucho, porque ahí estaba James Casey, que es un maestro de la historia moderna, con el que hablaba muchísimo. Es una universidad moderna, pero con un campus precioso en esa ciudad maravillosa que es Norwich. Bueno, pues resulta que McEwan es un autor muy contundente, muy bueno en todo lo que escribe y de una profundidad, y aunque parecen las novelas más farragosas, realmente cuenta muchas cosas y de un modo muy narrativamente interesante en el sentido literario, con lo cual es complicado el sacar esto y llevarlo al mundo del cine, pero lo ha hecho de modo increíble Joy Wright. Bien. La novela, fundamentalmente, si el cine es la adecuación entre
lo que se cuenta y cómo se cuenta, luego hablaré de cómo se cuenta, pero lo que se cuenta es impresionante, porque está hablando de una de las cosas más importantes que existen en el mundo, que es la penitencia o, en este caso, la expiación, después de haber cometido una calumnia. La calumnia ha sido digamos, un objeto muy interesante de estudio durante toda la historia del arte. De hecho, hasta la pintura, que es muy difícil, llevarlo es más sencillo en literatura o en cine. Hay una película de William Wyler que se llama La calumnia, con Audrey Hepburn y Shirley MacLaine, que por cierto es un remake de otra que hizo anteriormente que se llamaba Esos tres, sobre la misma calumnia cambiada un poco. Se ve lo impresionante que es la calumnia. Es muy fácil llevarlo a teatro, llevarlo al cine, pero es muy difícil llevarlo a pintura, por ejemplo. Pues aún con eso es una de las cosas más estudiadas por la pintura. Hay un cuadro de Apeles, el famoso pintor griego del que no nos ha llegado nada, pero sí nos han llegado descripciones de su cuadro, en el que ya está representada la calumnia, pero es la gran obra de Botticelli. Botticelli, al final de su vida, si en los años 80 había hecho el famoso Nacimiento de Venus y la alegoría de la primavera, al final de los 90 hace esta calumnia que es increíble, además a él le habían calumniado mucho en la vida, en la cual aparecen en el centro los personajes clave que también son lo que hay detrás de esta película. A la calumnia que va arrastrando al calumniado, en este caso el pobre Robbie, ¿no?, que le han calumniado y va arrastrándole, y justo con una antorcha, porque significa que la calumnia se propaga a toda velocidad, y detrás está la envidia, la mentira la más clara, con vestida de rosa y amarillo, la mentira, la envidia y el rencor que presenta en el caso ahí ante el grupo de los jueces y tal. Porque en esta película también está clarísimo, o sea, ella calumnia, la niña, en buena medida porque tiene envidia de su hermana mayor que se ha ennoviado con este, al que ella, de alguna manera, quería, y ahí surge el rencor, y lógicamente es una mentira. ¿Qué es lo que significa calumnia? Mentira es con ánimo de hacer daño, y ella intenta hacer daño de verdad. Bien, pues esto, si se fijan en el cuadro y giran hacia la izquierda, se encontrarán que allí está la verdad desnuda, pidiendo justicia, clamando justicia ante el cielo, pero en medio hay un personaje que no estaba en la calumnia de Apeles y que sí aparece en el Botticelli, que es la penitencia, que fundamentalmente es un personaje cristiano, como la expiación, porque hay un momento en la película en la que dice, ¿para qué sirve ahora decir la verdad si a ellos no les va a servir de nada? Sí que sirve la penitencia o la expiación, sirve para la persona que ha calumniado, para el calumniador y por supuesto para Dios, ¿no? Pero en general todo eso, y también de alguna manera sirve para los calumniados, porque se trata de restablecer su buen nombre. Bueno, pues de todo esto va la película. Además no es muy maniquea, porque ella, aunque al principio parece una niña odiosa, entre comillas, la verdad es que tiene una conciencia muy grande que va haciendo que cambie a lo largo de toda la película, y que al mismo tiempo que todos sus recuerdos que llevan a ese día también tiene que ver con que ella no entendía muy bien lo que sucedía, en el sentido de que efectivamente pues es una preadolescente que tergiversa las cosas, que tiene una imaginación desbordante, que está haciendo una obra de teatro que nadie le hace caso, que este chico no quiere venir a su obra de teatro, que, bueno, toda una serie de cosas, que su madre está no le hace tampoco demasiado caso. Es una familia de estas burguesas, o mejor dicho, de la gentry campesina, con un palacio, con un gran, digamos, una gran mansión, pero donde, aunque son muy buena gente, de hecho le están pagando los estudios a Robbie, el padre, que es el hijo de la ama de llaves, pero sin embargo, pues todo lo que los primos, estos, bueno, en fin, todo el mundillo este que hay un poco agobiante, que justifica de alguna manera, si hubiera algo que justificar, aunque ella durante toda su vida estará pendiente de eso. Bueno, dicho esto, vamos con el director y luego veremos algunas escenas y hablaré del cuerpo actoral, que son buenísimos. Bien, el director es Joe Wright, que es un director londinense. Sus padres tenían
un teatro de marionetas en Islington, al sur de Londres, y él aprendió allí muchísimas cosas. Era disléxico y encima tenía sobrepeso de pequeño, con lo cual eso le hizo espabilar y convertirse en una persona autodidacta que vio en el teatro y en el modo de, cuando descubre el cine, la manera de resarcirse de sus problemas y crear un mundo maravilloso. Bien, entró en el mundo del cine, voy a abreviar porque siempre tengo poco tiempo, se metió en el mundo del cine, hizo algunos capítulos de series, hasta que le conceden una serie entera que es Carlos II, una miniserie maravillosa, magnífica, de época, en la que él hace prácticamente todo y se convierte en un director reconocido para el mundo de la televisión. E inmediatamente después, esta productora que he citado antes le ofrece la posibilidad de hacer Orgullo y Prejuicio. Se entusiasma con el asunto y crea esa maravilla que es el Orgullo y Prejuicio de Wright, que es una de esas películas primas de lo mejorcito que existe. Bien, y a partir de ahí se va o bien por el lado de época, como esta película que vamos a ver hoy, o por ejemplo, de una historia más reciente, como, bueno, casi reciente, porque esto también es de la Segunda Guerra Mundial, que es La hora más oscura, sobre Churchill, o bien se dedica a películas, a thrillers, vamos a llamarla así, aunque no sea claramente, que es Hannah, que por cierto con la actriz que hace aquí de niña, que es una película extraordinaria, o La mujer en la ventana, que es casi digamos, cogiendo una idea, iba a decir un remake, pero no tiene nada que ver, es cogiendo la idea de Ventana indiscreta de Hitchcock, hacer todo esto. O hacer una película de época musical, como es El Cyrano, cambiando Cyrano por una persona enana, que es el famoso actor de Juego de Tronos, y convirtiéndolo en un musical en el que las canciones son lo de menos, o en general recreando ese mundo onírico de Peter Pan en una película que se llama Pan, que es sensacional, o toda una historia doliente de un individuo que fue un gran intérprete y que ahora mismo se lo encuentra en la calle tocando el personaje que es coprotagonista de la película y que se llama El Solista. Bien, pues todas estas películas y otras que tiene, hasta un total de 15, es una maravilla de creación, aunque ya las primeras está todo su estilo, luego va incluso cambiando algunas cosas y desde luego siempre es muy personal. Es una persona interesantísima en todo lo que es su producción, porque piensa cada película, además adquirió tal prestigio desde el principio que le permitieron hacer prácticamente lo que quería y al final se convierte en un director que esperemos, todavía está en activo, haga verdaderas maravillas todavía porque se le ve con posibilidades. Algunos dicen que bajó su nivel un poco después de hacer estas maravillas iniciales, pero la verdad es que su estilo va reflejándose aquí y allá y tiene algunos momentos, tiene una Ana Karenina, que no la he citado, francamente buena, que reúne también todo este asunto de época, por cierto, todo su equipo, empezando por la gran banda sonora que tiene esta película que es impresionante, de Dario Marinelli. Dario Marinelli es un individuo que toda su producción de bandas sonoras es exquisita, es italiano, nació en Pisa, es más joven que yo, nació en el año 63 y tiene una serie, las 4 estas de época del amigo Wright, pero tiene otras realmente sorprendentes. Es un autor de bandas sonoras bien interesantes y si se fijan, nada sorprendentes, nada, digamos, vistosas. Y además una banda sonora en la que incluye todos los sonidos importantes en la película. Uno de los sonidos más importantes en esta película es la máquina de escribir. La máquina de escribir se queda como banda sonora durante muchísimo tiempo. Ya lo veré después en algunas escenas, pero ya desde la primera, cuando se ve solamente el castillo la casa en la que se va a producir todo el problema ese día de verano del año 35. Luego le sigue con un traveling de todos los animalitos que ha ido poniendo ella para demostrar lo increíblemente imaginativa que es, y se la ve de espaldas. Lo que está sonando no es una banda sonora, lo que está sonando son las teclas, hasta que nos fijamos en ella, que por cierto se fija primero de espaldas, en las manos tocando
pulsando las teclas, que está escribiendo su obra, la Arabella esta, y en los ojos. Su cara tarda en aparecer porque luego empieza a viajar por la casa y al final ya nos encontramos cuando dice he terminado en la cocina, pues con su cara. La máquina de escribir es fundamental. Hay momentos en los cuales la máquina de escribir une las escenas porque, y de hecho, si se fijan los títulos de crédito o el propio título que vemos aquí detrás, está hecho con una máquina de escribir. No está hecho ni con otro tipo de letra, ni con una letra típica de lo que es la publicidad, sino con una máquina de escribir. También los nombres del casting, etc. Bueno, pues Darío Marinelli es una pasada. Por cierto, tiene una banda sonora española que es Ágora, la película de Amenábar, y tiene montones de premios y de todo. Bien. El vestuario es de Jacqueline Durran, que es otra, de Aquí te espero, otra de esas directoras de diseño de vestuario, también británica, que ha tenido un éxito tremendo, no solamente en películas de época. Por ejemplo, es la autora de Barbie, la célebre película de hace un año, un par de años. Y el diseño de vestuario suyo es extraordinario en todas las películas, no solo en Ana Karenina y Orgullo y Prejuicio, etcétera, en todas las películas que conocemos, y que también cuando baja al terreno de la realidad actual es una diseñadora extraordinaria. Bien, pues voy a citar los actores entonces y luego me centro en las escenas. Bien, vamos con el actor fundamental, que es James McAvoy, que es un actor que, digamos, esta fue su consagración definitiva. Había comenzado, llegó más tarde, de hecho tiene 4 o 5 años más que Kira, llegó un poquito más tarde al cine, hizo algunos papeles pequeños y digamos que en esta época es cuando ya se consagra como el actor impresionante que es, haciendo primero de Fauno en las Crónicas de Narnia y luego en un papel importantísimo en El Conspirador. Aquí se tradujo como El Conspirador, pero realmente es La Conspiradora, esta famosa película sobre la única mujer, que la hace Robin Wright, que fue ajusticiada por el asesinato de Lincoln, y él hace del abogado defensor y tal, y está ahí realmente sensacional. Luego va avanzando en cada una de sus películas y me parece que todavía está esperando hacer un peliculón de estos que le dé el Oscar seguro, y porque es un actor con muchísimas posibilidades y luego tiene una mirada. Esta película está llena de miradas y sus miradas son, o cómo va cambiando, cómo llega después cuando trae a los gemelos y sonríe diciendo bueno, los he conseguido traer, y se da cuenta de que algo pasa porque Kira le está mirando así y ese cambio en la sonrisa es de un actorazo de primer nivel. Y es un actor que pese a que ha hecho un montón de papeles, no acaba de tener el papel definitivo. Por eso digo que este sí que está súper bien, ¿eh? Me encanta el papel de aquí y de algunos otros que ha hecho. Bueno, Keira Knightley es ahora mismo una de las actrices más de moda en Inglaterra. Es como la actriz de primer nivel para películas de época de la etapa, digamos, del siglo XXI, aunque comenzó haciendo de una de las damas de honor de la Guerra de las Galaxias. En el episodio 1, creo que se llama La amenaza fantasma, ya no me acuerdo, es la que sustituye a veces a la reina Amidala, porque es una que se parece bastante y tal. Ahí apareció por primera vez. Luego se consagró con una película que se llamaba Quiero ser como Beckham. Ahí digamos que lo primero es su primera aparición, esa es su consagración, y su ascenso al Olimpo fue con Orgullo y Prejuicio, papel que le marcó muchísimo y que siempre se le adjudican siempre películas de época. Este guión le encantó, por eso McAvoy dijo que era el mejor guión que había leído y a ella también le gustó muchísimo. En principio estaba pensada para hacer de la niña de mayor, pero ella pidió hacer el papel protagonista y creo que lo borda también, esa mirada, esa especie de atracción que tiene, que te hace ser al mismo tiempo como retraída, enfadada, pero luego sensual. En fin, es un papel dificilísimo. Por cierto, el vestido verde que lleva
en esa noche fatídica, ha sido considerado por InStyle, la famosa revista, como el vestido más impresionante o más bonito de la historia del cine. Quedó segundo el de Audrey Hepburn, que vimos el otro día en Desayuno con Diamantes, el de blanco de Marilyn Monroe en La tentación vive arriba, o el rojo de Scarlett O'Hara. Creo que esa era la lista de los 4 primeros de Lo que el viento se llevó, pero este quedó por encima, o sea, porque además es el color verde, ya hablaré después cómo está utilizado de modo cinematográfico. Bueno, pues Keira luego hizo pues un montón de películas, siempre con este y con otros muchos, y en general está siempre considerada como una actriz, digamos, que está muy ligada a esa nueva generación del cine británico de primer nivel. De hecho, aparece en muchas películas que lo borda, y en otras se le ve que tiene más posibilidades de lo que hace y que podría hacer otras muchas. Aquí está francamente bien. Bien, Saoirse Ronan, que en realidad se escribe Saoirse Ronan, se pronuncia Saoirse, es una de las actrices actuales también más interesantes. En ese momento tenía 12 años, cumplió 13 mientras rodaba, aunque la chica en el libro tiene 13 años y también en la película, pero ni siquiera cuando empezó a rodar estaba allí. Y la verdad es que su mirada es fundamental, la coge un montón de veces, esos ojos azules penetrantes, y la cantidad de veces que la coge de perfil es espectacular, su cara de perfil, y a veces de frente, cuando ya asume lo que ha hecho, pues ya la coge de frente, pero en principio tiene un montón de imágenes de perfil alucinantes toda la película. Bueno, por Saoirse Ronan tiene una cantidad de películas también extraordinaria. Empezó haciendo una película que prácticamente nadie ha visto, pero esta fue la que le consagró, la que le puso en el panorama, y luego hizo con él, con Wright, una película que se llama Hannah, que es una película maravillosa sobre una chica que ha sido abandonada en el bosque, pero preparada por su padre, y que viene a ser un thriller curiosísimo. Y luego ha tenido muchos premios, sobre todo por Brooklyn, el año 2015, Lady Bird, el 17, y Mujercitas, que fue la película que más le consagró, digamos, como un mito, el año 19. He de decir que desde que se presentó en el mundo del cine, estuvo vinculada también al teatro, que esto lo tienen mucho los actores ingleses, y de hecho hizo un Macbeth, de Lady Macbeth, espectacular. Pero en general está vinculada a un acento muy especial que tiene ella y que tiene Keira y tal, aunque ella nació en el Bronx, en Estados Unidos, pero cuando era pequeñita le llevaron a Irlanda y ha vivido toda su vida en Irlanda. De hecho, tiene ambas nacionalidades, y ya saben que es famoso de que Dublín es la ciudad del mundo que mejor inglés habla, en el sentido de que ese inglés precioso lo habla la BBC, lo habla Oxford, lo habla tal, y la única ciudad que lo habla es Dublín. No tengo tantos conocimientos del inglés como para asegurar que esto sea cierto, aunque sí que suena igual a lo que efectivamente. Y eso tiene una dicción y una manera que es dificilísimo de transmitir, porque en las películas, digamos que al traducirlas pues pierde un montón de esto. Pero es una actriz interesantísima, y que hay gente que dice que aquí le roba la cámara a los otros dos, pero realmente yo creo que los tres se complementan muy bien, y le complementan también muy bien las dos actrices que hacen de ella pasado el tiempo, Romola Garai y Vanessa Redgrave. Durante la época de la Segunda Guerra Mundial, la que coge el papel es Romola Garai, que por cierto tenía 3 años más que Keira, y ahí hace de su hermana pequeña, como enfermera y tal, y rodó solamente 4 días, y en esos 4 días borda todas las escenas en la enfermería con los soldados, la que citaré más tarde cuando se muere el francés, y cuando va a verla a ella, que tiene además un plano precioso, porque le cogen a ellos besándose en la ventana, y va bajando la cámara,
y se queda con ella ya triste, tremendamente triste, mirando a cámara, y la siguiente escena será en el metro, mirando también a cámara, súper triste, que le va llevando el... Bien, esta es una actriz que ha hecho muchísimas cosas, nació en Hong Kong, pero a los 20 años se trasladó a Inglaterra y sale Nicholas Nickleby, hace Dirty Dancing 2, y luego en una película de Kenneth Branagh es una de las chicas en Como gustéis, y aparece también en Amazing Grace, que es una película interesantísima sobre la esclavitud. Y tiene una miniserie que es Emma, que es francamente buena, sobre ese personaje de Jane Austen en la BBC. Y junto a ella, voy a hablar primero antes de Vanessa Redgrave de ella, está Juno Temple, que es la chica que aquí es la que tiene el acto por el cual se surge la calumnia. Es una auténtica actriz british y que hace de la reina Ana, todavía muy jovencita, en la famosa versión de Los Tres Mosqueteros de 2011. Aparece en Maléfica y aparece en Wonder Wheel, la película de Woody Allen, y luego en televisión ha tenido Little Birds, Pajaritos, y Dirty John, y luego aparece también en la serie Fargo, que es una serie que ha tenido bastante interés, recogida de la célebre película que vimos aquí. Bien, vamos con Vanessa Redgrave, que Vanessa Redgrave es como la gran Vanessa Redgrave. Curiosamente, hace de María de Escocia en una película, María, reina de los escoceses, y lo mismo que Saoirse, que las dos hacen con 50 años de diferencia el mismo papel, María Estuardo. Curioso que aquí las dos hacen de la misma persona, ¿no? Bueno, pues Vanessa Redgrave es hija de nada menos que de Michael Redgrave, uno de los actores mejores de la historia del cine británico, y ella misma, pues vamos, desde que hizo Blob Up con Antonioni, Isadora, en fin, se fue convirtiendo en la propio papel de María Estuardo, le hizo famosísima y se convirtió en una actriz de primer nivel. Ahora en esta película tenía como 72 años cuando hizo la película y sigue viva, yo creo que tiene 88 ahora o así. Bueno, pues Vanessa Redgrave es de una larga familia de cineastas. Ella se casó con Tony Richardson, el célebre director del Free Cinema inglés, y nacieron dos hijas. Una de ellas todavía vive y la otra, Natasha Richardson, murió en un accidente tontísimo de esquí, intentando aprender a esquiar, se dio un golpe en la cabeza y era la esposa, cuando se murió, de Liam Neeson, que no se ha vuelto a casar. Con lo cual es una familia absolutamente... La otra hija, Jocelyn, también tiene muchas películas y series, Jocelyn Richardson. Bueno, pues Vanessa Redgrave está que se sale. Me gusta muchísimo su papel durante solo la escena de la televisión, y me gusta mucho que empiece marcando las diferencias el director, sacándolo como si fueran un montón de televisiones duplicadas, triplicadas, cuadriplicadas, porque en ese momento el formato televisión te da idea de que estás en la actualidad y que además rompe con lo que ha sido hasta ahora el estilo con el que ha narrado la película. Bien, y me queda Benedict Cumberbatch, que es el actor ahora quizá más conocido, no solo por las series tipo Sherlock, sino por Descubriendo Enigma, por Doctor Extraño, que hace de Doctor Extraño, apareció ya en películas de la Primera Guerra Mundial como Caballo de Batalla. En fin, es un actor que ha ido poco a poco consolidándose y ahora mismo es un actorazo de primer nivel y muy querido por el público británico, y yo diría que por la cámara. Le recoge siempre muy bien la cámara. Aquí hace del canalla que tiene la famosa fábrica de chocolate. Y junto, no puedo citar más porque quiero centrarme después en algunas escenas, sí que solamente mencionaré a Brenda Blethyn, que es la madre de él, de Robbie, que está ahí en la cocina y que es teóricamente la ama de llaves, que curiosamente en la película anterior, Orgullo y Prejuicio, hace de la señora Bennet, de la madre de Kira, con lo cual es curioso cómo está, digamos, cambiado el papel. Y Harriet Walter es creo que la cité en otra película, es la actriz que hace mejor de aristócrata, que es la madre de la familia Tallis, apellido que suena raro, pero es un apellido muy típico de Inglaterra. De hecho, hay un gran músico del Renacimiento que se llama así, Tallis.
Bien, es la madre de esto, aparece en Belgravia, aparece en todas las películas de Sentido y Sensibilidad. Creo que es en Sentido y Sensibilidad donde la cité, y siempre tiene esa cara de aristócrata británica que le va fenomenal. Bien, vamos entonces con algunas escenas que me parecen fabulosas. He contado la primera, que es fabulosa. La segunda que voy a contar es el montaje en paralelo extraordinario que hay, en primerísimos planos, e incluso a veces nimbada la propia imagen con desenfoques de aquí y allá, y con el humo que están fumando los dos. Un montaje en paralelo de ella y él, ella con unas flores. Hay un momento en que solo se ve la imagen de ella en un espejo con las flores, y él que está escribiendo esa carta con la máquina de escribir y fumando, y montaje en paralelo rapidísimo y buenísimo, que me parece. E inmediatamente después la escena clave, la famosa escena que ella malinterpreta o interpreta adrede mal para hacer la calumnia. Esa escena se ve dos veces. Primero, cómo la ve ella, que es extraordinario, cómo lo ve ella con primeros planos de su mirada y tal, y ellos a través de la ventana y al fondo, y luego lo que sucede en realidad, que nos lo vuelve a contar sin decirnos, os voy a volver a contar, sino que inmediatamente al principio dices esto, pero si esto era lo que hemos visto, y te das cuenta de que está repitiendo exactamente la escena hecha real. A mí esa construcción narrativa me parece extraordinaria, y es un montaje, digamos, que sigue una a la otra, mientras que antes era un montaje en paralelo. Aquí no, aquí lo que ella ve y luego lo que ellos hacen totalmente al margen. Y esa primera parte, que todo el mundo habla de dos partes en la película, aunque realmente creo que la unidad está muy conseguida, esa primera parte, en el minuto 50 más o menos, termina con la escena en la que él es apresado, con una imagen absolutamente maravillosa, que ella ve, todo lo ha visto a través de la ventana, y siempre a través de la ventana, y cuando se lo llevan, y lo ve ella desde la ventana, aparece también la madre diciendo embusteros, embusteros, y en ese momento se le ve a ella dentro, en primerísimo plano de perfil, y la imagen de Santa Matilda, que son como una especie de vidriera. Santa Matilda es la patrona de las personas que han sido calumniadas, es también patrona de las familias numerosas y tal, pero es curiosísimo ese detalle de Santa Matilda, puesto ahí directamente y adrede, y ella de perfil, y la mirada de ella espectacular, y ya en eso cambiamos directamente a los 50, con una máquina de escribir también, a la guerra, y que él ya está en Dunkerque y tal. Bien, las escenas de Dunkerque fueron rodadas en una ciudad que se llama Redcar, que es una ciudad inglesa, y que la retocaron toda ella para hacer el increíble plano secuencia, que es algo que te quedas atónito, de 5 minutos, un plano secuencia como los que luego se hicieron en 1917 de la Primera Guerra Mundial, sobre la guerra, pero sobre la guerra que en ese momento no está actuando. Sencillamente son las playas de Dunkerque, absolutamente, cómo pasan por un barco, cómo ven matar a los caballos, cómo la gente está cantando una canción sobre la paz, y toda esa escena, que dura 5 minutos, es un plano secuencia espectacular. Él va con sus dos amigos, luego desaparece el que es de raza negra y se queda con el amigo, que es un personaje muy interesante, está muy poco en pantalla y le ayuda un montón, y todo eso tiene que ver con toda la plasmificación del asunto. Esta ciudad de Redcar le cambiaron todo durante 3 meses, y les costó incluso quitar todo lo que habían montado 2 semanas, le pagaron incluso a los extras que estaban del pueblo 50 libras, y solamente rodaron 2 días, y como uno llovió, prácticamente solo uno, y en ese uno rodó la escena 5 veces hasta que dio con la perfección total, porque es dificilísimo los cruces y tal de un plano secuencia como ese. Bueno, pues la película, por cierto, que aparece en pantalla durante ese plano es El muelle de las brumas. Es una película francesa de Jean Gabin, que va de un soldado que quiere desertar y tal, porque en ese momento él está pensando muchísimo en su novia y en que la ha dejado allí y tal. Y incluso el barco tiene el nombre pone London, pero el nombre de la madre de Wright. O sea, tiene miles de detalles, miles. Bien, y vamos con algunas cuestiones que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, el empleo del color. El rojo
que emplea en la muerte del francés, que por cierto es una escena que empieza ella yéndose, como escaqueándose, y luego la enfermera le dice que vaya a verle a este, y la cámara va en un sentido y luego en el otro, llega hasta donde está el francés, y todo lo que ocurre ahí es una maravilla, porque a ella le hace pensar en el amor que ha robado y todo, y todas esas escenas tienen una cortina roja increíble, como el verde que he dicho antes del vestido de Kira. Y hay una escena antes maravillosa, que es un montaje rapidísimo de todos los enfermos llegando y cómo las enfermeras, que hasta ese momento han jugado un poco a ser enfermeras, pero sin hacer mucho, se quedan patidifusas de lo que es la guerra. Solo con ese plano sería de un pacifista total. Y bueno, y al final solamente, es que no pone nada, o sea, nada que esté al margen de lo que quiere contar. Hay un momento que va ella por la calle a verla a su hermana y solamente en 2 planos se ve primero los niños de la guerra, los niños que fueron huyendo de Inglaterra, que le dice una madre, me los voy a llevar de Inglaterra, de Londres, me los voy a llevar al campo, y luego aparecen unos cerdos, que era lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, que había gente que tenía cerdos en casa, en unos planos que cualquiera habría hecho sencillamente que se fuera por ahí, ¿no? Sin más, andara. Hay otros más clásicos, como el beso antes del autobús, la despedida del autobús y tal. Bien, todo ese tipo de cosas. Y quería finalizar con el final de la novela, porque quizá una de las cosas que queda un poco más pegotes ese final en las colinas, en los acantilados de Dover, ellos felices en el agua y tal, como una reconstrucción de lo que podía haber sido su vida. Y lo que ocurre en la novela es que me parece muy bueno también, es que ella vuelve a su casa, que ahora es un hotel, y allí ve representar la obra de teatro esta de Arabella que había hecho de pequeñita, y le recuerda todo, y entonces los ve a ellos ahí viendo la obra. Bien, sea un final o el otro, la verdad es que la película es excelente y ya digo que no se dice nada que no esté pensado. Hay un momento que se cita Claro de Luna de Debussy e inmediatamente la música se convierte en Claro de Luna de Debussy. Hay un momento que cita Marx and Spencer, que aquí en España no le hacemos ningún caso porque no conocemos, pero Marx, que era un judío que huía montó una tienda espectacular en Inglaterra y está hablando de Hitler en ese momento. En fin, es todo un mundo, incluso el reflejo del agua. El reflejo del agua en la cara de ella, de la niña, 2 veces cuando está relacionado totalmente con la narrativa de lo que está diciendo. Bien, todo eso hace que la película sea una maravilla de dirección, de acción, de cómo se llevan a cabo hasta las botas, ¿no? Él se está quitando las botas en la primera escena cuando le vemos por primera vez y luego se las quita en Dunkerque. Todo el significado de las botas le hace coger las botas a otro porque se las ha abandonado. En fin, un mundo de detalles, de plano detalle, de miradas, el sonido de la máquina de escribir, como relatando, como un grandísimo director que es Wright, toda una película con un mensaje extraordinario, impresionante, que les tiene que golpear el corazón porque realmente es una historia preciosa y al mismo tiempo terrible.